Ahí, ahí. Germán, ¿cómo has estado? ¿Bien? ¿Cómo te ha tratado la vida? Bien, estoy de vuelta de un largo viaje a Alemania y ha sido muy intenso, muy cansador, pero de mucho valor. Qué lindo. Bueno, ¿qué te ha llevado a Alemania? Eh, lo que me ha llevado a Alemania es el deseo de la universidad de dar a conocer en muchas universidades en Alemania ese libro que hemos hecho de investigación sobre la liberación de los guaraníes en el municipio de Huacareta y la universidad quería que lo presentemos ese proceso de liberación en muchas universidades en Alemania. ¿De qué trataba el libro? El libro se trataba era la investigación sobre la liberación de los pueblos cautivos en el municipio de Huacareta, los guaraníes. O sea, toda su vida, todo el proceso de liberación, de la esclavitud, cómo salieron, que todavía no salen totalmente. Sí. ¿Ya? Era de una manera que hemos hecho talleres en las comunidades guaraníes y los mismos guaraníes que antes estaban cautivos nos han contado cómo ha sido su vida antes y cómo ha sido el proceso de liberación. Ajá. ¿Qué ha influido? ¿Qué personas han sido importantes en todo ese proceso? Pasos claves, etc. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿10 años? Sí, ¿Más? estamos hablando de los años 90. 90. Y Sí. Ese proceso se ha desarrollado también todavía en los años 2000 y hasta tal vez 2018, más o Pero menos. ya han llegado a una liberación total estos pueblos. La libertad siempre es un reto. Yo Sí. creo nadie puede decir que es totalmente libre. Ajá. Pero hay muchas comunidades entre 20 y 25 que antes estaban cautivos y ahora son libres. Ya. Y con su ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa Sí. esa libertad? Sí. ¿Ah? La libertad significa, junto con su organización, han logrado de organizar su vida en libertad. Pero ¿qué significa ser libre? Tal vez un ejemplo, una anécdota que me ha contado uno de los capitanes de la zona del Ingre. Él ha dicho antes, cuando en la finca teníamos que hacer parrillada para la familia del patrón cuando ha venido visita. Y las mujeres tenían que hacer pan, pero era prohibido estrictamente de probar la carne o del pan. Muy prohibido y corre peligro de un castigo si uno actúa probando. Ya. ¿Y qué significaba ese castigo? Solamente era permitido oler. Oh. Y dice, y ahora podemos oler y comer. Ajá. Yo ¿Y pienso, qué castigo se le daba a esa persona? bien, habían diferentes castigos de diferentes niveles. ¿Incluso físico? Habían también castigos físicos, pero eso seguramente para desobediencia mucho más significativa o cosas en contra del patrón. Ya. Bien, volvemos a Alemania. Ya. Entonces, han contado toda esta situación de cómo viven los indígenas, cómo vivían los indígenas. Ya, ahora lo que hemos presentado en Alemania era ese proceso, en primer lugar, cómo ha sido la vida antes de la liberación. Ajá. Y qué elementos han favorecido, han iniciado la liberación. En primer lugar, la alfabetización, después la organización, después la compra de tierras y tales pasos
también más a nivel nacional e internacional, los pasos que han ayudado a un movimiento indígena para luchar por sus derechos. Y eso hemos presentado como un proceso de salir de una vida injusta, indigna, a una vida no solamente más justa, más digna, sino también de participación en la vida diaria en Bolivia, inclusive una participación política, sea a nivel de municipio o departamental. Ajá. Germán Stoffel con nosotros. Germán, dime, ¿y qué dice la gente ahí? Porque aquí nosotros conocemos, no muy bien, pero conocemos la existencia de los indígenas, conocemos la existencia de los guaraníes, su territorio, muchos hemos ido, hemos viajado, hemos hablado con ellos, pero gente allá, miles de kilómetros, saben de la existencia de los indígenas que vivían hace muy poquitito en situación de semi-esclavitud o esclavitud. Como en Alemania se puede decir no hay indígenas, pero saben que en diferentes países hay indígenas y continentes. Pero era también parte de nuestra tarea de hacérselo presente en forma de, por ejemplo, de su cosmovisión, qué piensan, cómo viven, para que entiendan que es una forma de vivir diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro pensamiento europeo o occidental, también en Bolivia. Pero también tienen sus derechos de vivir libres, de vivir con dignidad y de vivir su cultura. Y eso es importante. Y para eso lo hemos presentado y la reacción a nuestra presentación ha sido múltiple. Quiere decir, en primeras universidades han preguntado por los derechos humanos. ¿Qué dicen los convenios internacionales? ¿Por qué existía esclavitud todavía en los años 90? Todos estaban muy sorprendidos sobre la existencia de esa forma de vivir y de dominar a otras personas. Y cómo liberarse de situaciones inhumanas, infrahumanas. Eso les ha interesado. Algunos ha interesado la cosmovisión como esa cosmovisión diferente que tiene la fuerza y la posibilidad de dar luces a la cosmovisión europea. Ajá. Para salir de esa manera de vivir también un poco equivocada en Europa. Había también en otras universidades la preocupación qué responsabilidad tenemos en Europa frente a la situación en Sudamérica. Qué responsabilidad históricamente, pero también del presente. Varios estudiantes han preguntado, por ejemplo, cuando hemos contado que la economía de los guaraníes, la agricultura, no da tanto de beneficio para claro, que puedan hacer estudiar bien a sus hijos. Y los precios del mercado no son justos. Claro. Y han preguntado también si tal vez hay productos que se venden en Europa que vienen de este lado y nos hacemos partícipes de esa explotación. Eso era preocupación también. ¿Qué producen los guaraníes y si tal vez tenemos relación en Europa a eso? Ese tipo de preocupaciones habían, pero otra cosa también hemos podido tocar
aunque no hayan indígenas en Alemania, pero por la migración hay hartas diferentes etnias, migrantes, asilantes en Alemania, y cómo es la vida con otras culturas en Alemania. Y es una manera justa de trato y tienen los derechos ellos también de vivir su cultura en Alemania, aunque vienen de otros lados. Son temas bien delicados en Alemania que son tema de cada día mientras tanto. Clave, ¿no? El elemento, porque Angela Merkel fue una de las que más ha abierto a Europa a, digamos, gente de Siria o de otros lugares del mundo, migrantes que han logrado pasar, digamos, de milagro a algunos lugares muy, muy complicados. Bueno, entonces, libertad, producción, modo de cultura, cosmovisión, porque no es lo mismo creer en un Dios que creen en Alemania o que creen, digamos, los guaraníes, ¿no? O sea, ese mundo que también los liga a la tierra, que los liga de manera espiritual. El modo espiritual también ha sido un modo, digamos, de pregunta, de consulta, de curiosidad, ¿no? Sí, la curiosidad ha sido en primer lugar referente a la relación de medio ambiente, donde hemos explicado para los guaraníes también no solamente el ser humano, animal y plantas también tienen, todo ser vivo tiene alma y es una palabra que Dios ha hablado. Y por eso, por ser una palabra que Dios ha hablado, una chispa de Dios, por eso hay que tener respeto. Y no solamente respeto, sino de ahí se explica la familiaridad con la naturaleza. Eso les ha encantado, ese aspecto de cosmovisión que crea una familiaridad con la naturaleza, de cuidado, de desarrollo, de vivir, de convivir con la naturaleza. Ajá. Eso es un aspecto que les ha caído muy bien. Bueno, Germán, si me permites hablar del término, porque tú has puesto incluso dinero de tu familia, tuyo, dinero para comprar tierras y entregar a los indígenas, número uno. Dos, que has trabajado a brazo partido allá en la zona del Chaco, la zona guaraní, Huacareta, sus alrededores. Bueno, has trabajado de manera importante durante los años 90. ¿Y ahora cómo te sientes? Me siento muy satisfecho sobre lo que ha sido el desarrollo de lo que hemos trabajado en los años 90. Yo llegando a la zona no tenía ningún plan, ninguna estrategia, solamente he hecho lo que yo pensaba es tiempo de hacerlo así y de hacerlo bien. Y ha sido como encaminar una piedra o sembrar una semilla y después de que yo me he ido se ha desarrollado esa semilla. Ajá. Pero he hecho lo necesario que tenía que hacer a su tiempo. Y de eso estoy contento, pero más todavía contento de lo que ha sido el camino de la liberación, de desarrollo. No todo está solucionado, pero ya es un avance muy grande ha crecido la dignidad, ha disminuido la aplicación de la violencia, es otro ambiente. Y no solamente en los guaraníes, yo tengo la impresión que en muchas cabezas también, en la zona de la provincia Hernando Siles, ha cambiado el pensamiento. Ven que ellos también tienen derecho y tienen también dignidad y tienen derecho a participar hasta en la política. Ajá. Bueno, estamos hablando de la zona guaraní, estamos hablando de Huacareta, sus alrededores, Rosario del Ingre, por ejemplo. ¿Recuerdas qué mes y año llegaste?
a Bolivia y a ese lugar. A Huacareta he llegado el año 1992. Bueno, ese año entonces, 1992, cuando llegaste, ¿pensabas quedarte? ¿Pensabas después de los años comprar tierras, trabajar con ellos, no solamente en la parte espiritual, sino también material, ¿no? Que es la tierra, y en la parte, digamos, espiritual, que no solamente es vincularte a Dios, sino es vincularte a su alma, a su dignidad? ¿Pensabas tú? Cuando he llegado con un contrato de 4 años que una vez se puede aumentar si se quiere. Sí, pero pensabas irte. Y finalmente me ha gustado tanto que he dicho sí, voy a aumentar 4 años más. Bueno, pero de esos 4 años, en realidad ya has echado raíces. Sí, me sentía muy familiarizado con toda la zona, con la gente, y puedo decir, ninguna otra persona ha visitado a tantas comunidades como yo. He llegado a comunidades en el Pilcomayo, por ejemplo, o muy alejadas, donde nunca ha visitado una autoridad. Ajá. Sea del municipio, sea no sé de qué sea, ni siquiera médico, y donde yo era la primera autoridad, y era, claro, una comunidad perdida. Nadie pensaba en ellos, solamente los vecinos. Pero conociendo la zona, yo una vez he dicho, hasta los caminos de la zona están marcados en mi corazón. Qué lindo. Caminos por auto, caminos por caballo o a pie. Qué lindo, apasionante. Apasionante. Bueno, para terminar, hay muchas cosas que se han hecho, hay otras cosas que no se han debido terminar de hacer, como siempre, como todo proyecto, ¿no? En lo tuyo, en la comunidad, entre los pueblos guaraníes, ¿qué falta por hacer? ¿Qué queda pendiente según tu criterio? Lo que queda pendiente es que se siga trabajando con el tema de liberación y de libertad. No todos están libres, como me han contado, y falta todavía, pero un tema difícil de solucionar es ellos necesitan más tierra para desarrollar no solamente una sobrevivencia, sino vivir su cultura. A su cultura no pertenece solamente un chaco, un pedazo de tierra para cultivar, sino pertenece también el monte, por ejemplo. El monte para ellos es donde, como el lugar espiritual, donde lo que es para los católicos la iglesia. Ese ambiente necesitan también tener papeles que es su terreno. Además es una deuda histórica que tiene el Estado boliviano hacia ellos, porque ellos se lo han quitado. Otra cosa también, tienen una economía en la agricultura de sobrevivencia. Y ahora se da cuenta cuando los jóvenes pueden hacer su bachillerato, pero después no hay dinero muchas veces para que puedan estudiar en las ciudades. Y mejorar la economía de ellos para que puedan más que solamente sobrevivir. Y que puedan hacer estudiar a sus hijos y vivir como las demás familias. Eso es un reto también. Por otra parte, un reto netamente, casi se puede decir, indígena entre ellos. Yo pienso, los guaraníes también tienen derecho de vivir en las ciudades. Inquietud propia, lo que me interesa. Lo que yo pienso con Bolivia tiene tantas naciones, etnias, cada una con su cosmovisión, y si se muere un pueblo,
muere una cosmovisión. Y cada cosmovisión tiene su aporte al desarrollo para ampliar, para traer luces, para una riqueza. Y yo pienso, hay que fijarse un poco en Bolivia también, qué riquezas tienen las diferentes cosmovisiones para nuestro desarrollo. Eso es un punto que es parte de mi corazón, para que quiero trabajar también, para rescatar las cosmovisiones y verlo como riqueza para nuestro desarrollo. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo que me hayas dado estos minutos, este tiempo, para poder contarnos qué pasó desde los años 90 hasta ahora, conocer, porque no hemos conocido y no conocemos en su dimensión a los pueblos indígenas, especialmente a los guaraníes que están aquí muy cerca en el departamento de Chuquisaca, dar a conocer no solamente aquí, sino también en el exterior, porque es una necesidad, la libertad, la dignidad, su cosmovisión, su forma de vida. Te agradezco, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se dedican y escuchan ese tema, y a todos los que nos ven. Un gusto de dedicar mi tiempo a tanta gente posible para mostrarles esas realidades.